Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Somos Ileana y Ricardo y estamos contentos de regresar. Bueno, hace unos días tuve un sentimiento muy fuerte, como una realización de pues los tiempos en los que estamos viviendo y cómo se marca realmente esa diferencia porque son tiempos muy interesantes y muy emocionantes, porque estamos viviendo realmente esa división de las realidades y personas, algunos los llaman la nueva humanidad, por ejemplo, y me causa mucha emoción porque nosotros las personas que estamos despertando, y que esa es la diferencia, ¿no? Vemos personas que queremos despertar y crear algo nuevo, y personas que quieren seguir en lo mismo o que piensan que la realidad, lo que existe no cambia y así tiene que ser. Y ahí está la diferencia, ¿no? Queremos salir de ahí. Y por eso se me hace emocionante e interesante porque estas personas que queremos salir de ahí somos esos pioneros hacia esa nueva vida, una nueva frecuencia, ¿no? De cómo existir. Y bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va? gusto, gusto en saludarte. Igualmente, gracias. Un saludo para todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo esencial para quienes vamos por ese camino del despertar hacia esa nueva realidad y son los tres factores principales que hackean un grupo o una comunidad y vamos a hablar de cómo crear y sostener grupos exitosos que sean conscientes y armónicos, ¿no? Donde el crecimiento no sea, pues, hackeado o desviado porque hay drama, porque hay miedo, pero al contrario, ¿no? Que seamos impulsados y florezcamos y podamos prosperar. Sí, bueno, tal como tú me mencionas, nosotros estamos en una etapa, en este momento de transición. Estamos saliendo de una experiencia colectiva humana, de una dualidad distorsionada, en donde ha sido caracterizada, digamos, por varios aspectos. En donde comunidades, grupos de personas, organizaciones, etcétera, se caracterizan principalmente por tres aspectos. Uno es el ejercicio del ego, de un ego distorsionado, nuestro ego que está, entre otros aspectos, muy relacionado con nuestra sobrevivencia como principalmente como la parte física nuestra. ¿Ah? Es como el avisador que nos indica cuando estamos en un peligro inminente de que podamos, por ejemplo, experimentar algún tipo de accidente o algo que pueda eh, hacer que no podamos mantener nuestra vida o nuestra experiencia humana con este cuerpo físico. ¿Ah? Y esa distorsión que se produce, digamos, en nuestra vida cotidiana, es que nos lleva, digamos, y se relaciona con otro aspecto que caracteriza a las comunidades que han existido por mucho tiempo, y que es la estructura que las forman, el individualismo, el propósito, en donde predominan los intereses personales por sobre los intereses colectivos. Y eso está relacionado eh, muy profundamente con el ejercicio del poder. El poder, pero el poder de dominio, de dominar a otro, de dominar a las especies, de dominar a todo lo que está fuera de nosotros. No obstante, digamos, nosotros todos los seres humanos tenemos un poder intrínseco que emana desde nuestra esencia y que lo podemos plasmar en esta fisicalidad, en nuestra vida cotidiana, pero desde una perspectiva de unidad, no del individualismo, que de alguna forma caracteriza o ha caracterizado fuertemente a las comunidades o grupos que existen en distintos aspectos de nuestra vida todavía.
como es el caso de cómo están organizados los países, cómo existen ciertas instituciones, como es el caso de la OTAN, la Comunidad Económica Europea. Todo está basado en el ejercicio del dominio de poder sobre otros. También otro aspecto, otra característica muy importante, digamos, que ha predominado en este tipo de comunidades es el ciclo víctima-agresor-salvador, en donde básicamente existen aspectos de confrontación y eso lo podemos ver todavía en nuestra vida cotidiana, sobre todo hoy, en esta etapa de transición. Se viven todo este tipo de situaciones que nos hacen vivir una experiencia muy negativa, muy de baja frecuencia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en mi último trabajo, que fue en la Contraloría General de la República, ahí pude ver muy en detalle, en profundidad, cómo cómo se desarrolla todo el ejercicio del poder, del dominio de poder sobre otros, a nivel tanto interno dentro de la propia Contraloría, como a nivel entre las diferentes organizaciones. Y como mencioné anteriormente, el ego se altera muchísimo en todos los participantes. O sea, yo ahí pude observar en detalle cómo o qué es lo que ocurre con nuestro ego, cómo se producen las confrontaciones, cómo se ejerce el poder, cómo es el drama y cómo todo esto afecta a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional, a todo nuestro ser, el ejercer ese tipo de actividades basadas en comunidades que tienen esa característica. Sí, Ricardo. Y claro, tú estás, o sea, pusiste un ejemplo en, en una institución, ¿verdad? Pero yo veo cómo también eso es instalado también en nuestras pequeñas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestra familia o nuestros grupos, cualquier grupo al que perteneces, ya sea un grupo eh, donde estudias o un grupo donde trabajas o lo que sea. Pero esa parte de querer culpar al otro, ¿no? De darle, le das tu poder porque dices, esta persona me hizo o tú me hiciste y ese, como dices tú, ese ego alterado, lo podemos ver yo lo veo a veces en mis hijos o yo, simplemente, ¿no? Ay, es que él no recogió, ay, es que él no, pero a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Y eso, de eso se trata, ¿no? Como ser más conscientes y buscar esa armonía, salir de ese ciclo de víctima-agresor, que en realidad esos son los puntos principales que yo puedo distinguir en grupos que han funcionado. Tengo yo la experiencia y bueno, Ricardo también participó ahí, participó en el foro de Wow Women Now, donde, bueno, nos conocimos y ahí estudiamos y participamos, un grupo que creó Inelia Benz. Y bueno, yo todavía continúo en este foro, en esta comunidad. Y, y para que no se den esas dinámicas de poder sobre los demás, de victimismo o de culpabilidad y que el ego o del individualismo, de que quiero ver yo por mí mismo a ver qué saco, tienen que haber ciertos factores que que se implementan cuando se forma un grupo o una comunidad. En primer lugar, tienes que saber por qué o para qué es ese grupo, cuál es la función de ese grupo, cuál es el porqué de la existencia de ese grupo. Otra de las cualidades es que hay claridad y hay una estructura. Entonces nosotros tenemos nuestras reglas de participación, que de hecho he tomado esas reglas de participación y las he implementado en mi casa y las he implementado en otros grupos porque han funcionado. Estas normas tienen que ver nos dictan o nos son una pauta para saber cómo interactuamos en el grupo, cómo interactuamos con los demás, cómo nos expresamos con respeto,
¿Qué temas son bienvenidos? ¿Cuáles temas no son bienvenidos? ¿Cómo evitar esos ciclos de víctima-agresor? Que significa tomar completa responsabilidad sobre nuestros actos, sobre nuestra frecuencia y empezar a cambiar esa programación, porque este programa de víctima-agresor está muy impregnada en todo nuestro colectivo humano, ¿no? En todo lo que hacemos, buscamos a alguien que nos hizo, a alguien que le damos esa responsabilidad. No, es que esa persona no hizo, es que esto no sé qué, es que me dijo, pero ese es uno de los factores principales que hacen que funcione una comunidad, cuando tomamos nosotros individualmente responsabilidad de nuestros actos, de lo que estamos creando y de nuestra propia frecuencia. O sea, estas reglas de participación son las que nos dirigen cómo participar y cómo interactuar en este grupo. Y sobre todo, son abiertas para que todos los participantes las podamos ver y podamos opinar, porque a veces hay situaciones dentro del grupo que nos hacen volver a revisar estas reglas. Bueno, aquí, en esta situación, pasó esto y esto, pero podemos implementar alguna de estas reglas o incluir una regla más para que la energía del grupo fluya y para que continuemos prosperando y creciendo como grupo. Entonces también tiene mucho que ver que la participación es colectiva, es una co-creación, no es nada más, ay, los dirigentes o los encargados hacen cargo de cómo tenemos que ser, sino tiene que ser algo activo. Nosotros tenemos que ser partícipes y creo que esa es otra de las características principales de, de las nuevas comunidades o de los nuevos grupos. Estar vigilantes de nuestra energía y ser co-creadores de esos grupos, participar de una manera activa y consciente, ¿no? Y claro, siempre tener presente cuál es la función de ese grupo al que pertenecemos. Porque va a haber diferentes tipos de grupos, ¿no? A veces nuestro grupo es la familia o nuestro es un grupo donde vamos a hacer ejercicio y ver cuáles son las reglas. Habrá algunos lugares donde sabemos las reglas, no estamos de acuerdo con esas reglas, salirnos de ese grupo sin tener que culpar al grupo tampoco, ¿verdad? Porque estamos entrando ahí en ese ciclo otra vez de víctima-agresor. No funciona con nosotros, buscamos otro. Y si no encontramos un grupo, pues lo creamos, ¿no? Esa es también la parte activa, empezar a crear. En Walk With Me Now, una de las partes interesantes es que se forman otros grupos porque los participantes toman iniciativa. ¿Alguien quiere estudiar esta clase? Ok, vamos haciendo esto. ¿Alguien le gustaría participar? Estoy trabajando en tal proyecto, pero no nos esperamos a que alguien nos invite. O sea, tú te invitas y tú activamente colaboras y co-creas ese grupo, ese proyecto, lo que sea que tú vas a hacer con los demás. Así que bueno, yo creo que en un episodio futuro vamos a empezar a platicar un poquito más de cuáles son esas características de esas comunidades que queremos ver, de esa, no nada más en las pequeñas comunidades, pero como a nivel colectivo, ¿no? Hay tantas comunidades que se están formando en este momento. ¿Cuáles serían las características y nuestras características de Ileana y Ricardo, la comunidad que nosotros queremos fomentar para que pues se implemente ese paradigma de luz que queremos ver? Un desafío muy interesante el poder continuar compartiendo en nuestro próximo episodio cuál es nuestra inspiración en lo que nosotros podemos visualizar, comprender, entender de lo que significa o lo que está significando para nosotros el co-crear un nuevo paradigma en una frecuencia vibracional de armonía y belleza, por ejemplo. Y pues crear grupos conscientes no es una tarea fácil, pero requiere mucha intención, requiere claridad y compromiso, ¿no? Mucho amor por esa visión que tenemos. Pero pues vale la pena.
porque pues cuando un grupo florece desde el corazón, desde la alta frecuencia, se convierte en ese faro colectivo, ¿no? Inspira a otros a hacer de esa misma forma, ¿no? Muchas gracias, gracias por escucharnos. Los esperamos próximamente. Que tengan, no, nos pueden encontrar Instagram, Ileana y Ricardo. Nuestro sitio www.ileanayrricardo.com. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Eliana. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.